Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde estamos contentos porque empezamos nuevamente un domingo lleno de victoria. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes, hermanos. Queremos que por favor inclinen su rostro. Vamos a orar en esta tarde para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Primero porque nos das un día más, Señor, para poder conocerte, Señor, un día más para aprender de ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, en esta tarde, que nos des entendimiento, Señor, de tu palabra, que nos des conocimiento, Señor, para que nosotros también podamos, Señor, seguir proclamando tu palabra, Padre Santo, con base, con fundamento, Señor, conociendo lo que tú nos estás enseñando, Señor. Que sea edificante, Señor, para nuestras vidas, Señor, Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta tarde, que puedas, Señor, abrir nuestro conocimiento, nuestra mente, Señor. Que esta palabra llegue, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, Padre Santo. Y poder, Señor, no solo escuchar tu palabra, Señor, sino hacerlo también, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, les invito a escuchar estas bonitas alabanzas que van a ser reconfortantes para nuestro corazón, para nuestro alma. Llénese de gozo allí donde estábamos. Cantemos a la roca de nuestra salvación. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Y hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Te invito a que allí donde estás puedas levantar tus manos y te puedas unir a esta adoración. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la
gracia firme soy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Vamos, que se oiga en el cielo, vamos. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Está en Él. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy vamos a compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, qué lindo que estuvo las alabanzas que estuvimos escuchando, ¿verdad? Hoy vamos a compartir en el libro de Marcos, capítulo 4, del 18 al 20. Estos son los que fueron sembrados en tres espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén, hermanos. Amén. Bueno, esta prédica ha sido dirigida por el hermano
Franklin Fajardo. Bueno, le doy paso al hermano para que continúe. Amados hermanos y amigos de la Alianza Cristiana y Misionera de Pacasmayo, tengan ustedes muy buenas tardes. Acabamos de leer los versículos 18 al 20, que nos vamos a estar concentrando muy particularmente en estos versículos. Pero quisiera leer el texto del versículo 1 al 20 para poder ver el contexto de esta historia de Marcos capítulo 4 a partir del versículo 1. Y dice: comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo, desarrollándose, dieron fruto. Y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de alguna manera, estos que se sembró la semilla en pedregales son las que al oír la palabra enseguida lo reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. El Señor bendiga la exposición de su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor que estás en los cielos, hoy queremos agradecerte por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Permite hoy, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo esté hablando en nuestros corazones y mentes, y estemos dispuestos, Señor, a poder aplicar lo que hoy tú, Señor, quieres hablarnos. Permite, Padre bueno, Señor, que no pueda haber ningún tipo de interrupción a todas aquellas personas que se encuentran ahora conectadas. Permite, Padre bueno, Señor, que estemos dispuestos, Señor, y listos para poder recibir lo que hoy, Señor, estás hablando a nuestros corazones. Te agradecemos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Esta muy conocida parábola del sembrador nos habla de diversos tipos de terrenos en que la semilla de la palabra de Dios es sembrada y los resultados de hacerlo en cada uno de ellos. A veces las semillas caen junto al camino y vienen las aves y se la comen. Otras veces entre piedras y no hay mucha tierra, brotan y se secan rápidamente. Pero otra parte cae junto entre espinos, dice Cristo, dice el Señor, que esos espinos crecen tanto que ahogan la semilla al crecer y no dan fruto. Es sobre este tipo de terreno que yo quiero hablarles en esta tarde y estudiar estos dos versículos del 18 al 20 de Marcos 4, que es donde Jesús explica a quienes representan la semilla que caen entre los espinos. Son aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. De manera que cosas suceden que hacen que la palabra quede ahogada y que se torne infructuosa en la vida de muchas personas. Ahora es posible que ante esta declaración como la que yo acabo de decir se levante una pregunta en tu mente: ¿y acaso no es la palabra lo suficientemente poderosa como para poder actuar aún en el corazón más duro y difícil?
Y obviamente la respuesta que tenemos que decir es que sí, la palabra es ciertamente poderosa. Dice Hebreos capítulo 4, el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero con todo ello Jesús nos dice que hay cierto tipo de terreno en que la palabra no da fruto. Hay cierto tipo de corazón en los cuales la palabra no hace el efecto esperado. La semilla brota, pero la nueva planta queda arropada por otras plantas, por hierba mala, por plantas inservibles, y no se puede desarrollar y no da fruto. A veces sembramos cosas en el mismo lugar con resultados totalmente diferentes. En una ocasión uno puede sembrar tomates y en ese momento puede dar grandes y hermosos y sabrosos. Bueno, la próxima vez puede resultar tal vez un desastre. Fue el mismo lugar, pero ahora habían sido afectados por plagas que no tenía antes. Quizás necesitaban más abono y muchas otras causas más. El mismo sitio, pero no hubo los mismos resultados. Jesús no quiere que nosotros aremos el campo de nuestro corazón una sola vez. Jesús no quiere que abonemos el terreno una sola vez. Jesús no quiere que deshiervemos una sola vez, sino que si escuchamos la palabra de Dios de manera fructífera hace un año, eso no significa que la estamos escuchando así hoy. De manera que podemos preguntarnos cómo está el terreno de nuestro corazón hoy. ¿Cómo estamos oyendo la palabra de Dios hoy? ¿Y qué resultados está teniendo en tu vida? El énfasis que tiene el texto en Marcos capítulo 4 está en oír. Si ustedes se fijaron en la lectura, en los versículos 14 y 15 en adelante, dice, el sembrador siembra la palabra. Y luego dice, entonces estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Luego en el versículo 16, de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son las que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Y el texto que estamos estudiando, el versículo 18, dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos, estos son los que han oído la palabra. Y qué interesante de lo que dice el versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. De manera que el énfasis está en el oír y la manera en que oímos, y por eso es más adelante que el versículo 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Evidentemente lo que Cristo está diciendo es si lo que estamos escuchando está dando resultados, de manera que la misma palabra poderosa de Dios puede ser escuchada de una manera que dé resultados maravillosos, pero también puede ser escuchada de una manera que no dé los frutos esperados y deseados. Y yo creo que con la parábola de Jesús está haciendo ciertamente una distinción entre cuáles son sus verdaderos discípulos y quienes no lo son. Eso es el centro de la historia. Los suyos son los del versículo 20, los que aceptan y dan fruto, unos a 30, unos a 60 y otros a 100 por uno. Pero dan fruto, no todos igual, pero dan fruto. Los otros versículos anteriores no dan fruto, no hay una vida espiritual en ellos. Es interesante que el verbo oír, que les mencioné en los 3 primeros casos, están en pasado, hablando de algo que oyeron, que ya no tiene resultados. Pero cuando habla de los frutos en el versículo 20, lo colocan en presente. Estos son los que oyen la palabra, es como algo que seguimos haciendo, seguimos escuchando la palabra de Dios, seguimos con un corazón dócil ante la palabra de Dios. Hay una diferencia marcada entre los dos grupos y la actitud hacia la palabra marca la diferencia. Uno simplemente oyen, otros oyen y obedecen. Justo antes de la parábola, estas son las palabras que encontramos al final del capítulo 3. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sin embargo, a pesar de que Cristo dé esta parábola con este propósito marcado de diferenciar ambos grupos, yo creo que en cada uno de los casos de estos 3 terrenos que aparecen al principio, hay lecciones y hay aplicaciones que se aplican también a los creyentes.
Jesús nos enseña que las aflicciones y las persecuciones pueden hacernos tropezar y no aprovechar la palabra debidamente. Y Jesús también nos enseña que hay cosas que pueden ahogar, desplazar la palabra escuchada. La palabra necesita un espacio para poder desarrollarse en nuestras almas. Es como las plantas, si no les da el sol, porque hay otras plantas que están por encima de esa planta, no da fruto. Nosotros tenemos que darle espacio a la palabra de Dios en nuestros corazones para que no sea ahogada. Un espacio que a veces está ocupada por otras cosas. Pueden ser lícitas, sí, pueden ser lícitas, pero que impiden que esa palabra fructifique debidamente. El término que usa es ahogar, ahogan la palabra, la suprime para que no se desarrolle, y la idea es que entren al corazón y al hacerlo empujan y sacan las cosas espirituales, que deben estar allí los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios. Jesús desde niño decía que él era necesario estar en los asuntos de su Padre Celestial. Pero nosotros nos permitimos que muchas veces cosas desalojen del corazón aquello a lo que Dios da importancia. Ahogan la palabra. ¿Qué cosa nos dice Jesús que ahogan la palabra que es sembrado en nuestros corazones? Bueno, son las preocupaciones, el engaño de las riquezas, los deseos de las demás cosas. No se trata de cosas que el corazón posee, sino de cosas que poseen el corazón. Atrapan en nuestro corazón, dominan en nuestro corazón. Vivir conforme a los principios del discipulado, mi hermano cristiano, implica oponernos de corazón a los valores de este mundo. Y es el contraste que Cristo está estableciendo aquí. Dar frutos a 30, 60 y a 100 por uno. Es dar lugar a que la palabra regule nuestras vidas. Por eso no nos extraña que lo primero que Cristo menciona en el texto son las preocupaciones del mundo, de esta vida temporal. Las preocupaciones del mundo, la Reina Valera lo llama los afanes de este siglo, los afanes de la vida presente. En otra versión dice las preocupaciones de esta vida. Son cosas por las que la mente es atrapada, la mente es ocupada con asuntos de esta vida. Está diciendo Cristo, y ciertamente tenemos que ocuparnos de cosas de esta vida, pero cuando estas cosas están demasiado en nuestras mentes y corazones, sacan la palabra de Dios, desplazan la palabra de Dios en nuestras almas. Nuestra palabra, preocupación que se usa aquí, es la misma que Jesús utiliza en Mateo capítulo 6 para hablar de las preocupaciones y de la ansiedad. Y podemos buscar en este texto en Mateo capítulo 6 y leer a partir del versículo 25, Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Es un asunto de prioridades? ¿Cuidados? Sí. Estas preocupaciones están quitando lugar a que la palabra se desarrolle en nuestro corazón. Hay cosas que preocuparse, pero deben quedar en la lista de prioridades en el lugar correcto, no ponerlo en el tope, en el lugar que le corresponde a Dios y a los asuntos del reino. Y luego concluye, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo, bástenle a cada uno sus propios problemas. Hoy seguramente estamos oyendo mucho acerca del coronavirus y lo que puede ocurrir. Este virus lo único que puede matar, mi querido hermano, es el cuerpo. Pero el alma no puede matar. Es Cristo que habla en estos términos. ¿No debemos nosotros cuidarnos de que no nos hagan daño? Sí, pero también Cristo dijo que no se preocupen lo que puede matar. Mata solamente el cuerpo, pero el alma no pueden matar. No es que no haya un nivel de preocupación y de responsabilidad. Es que no debe ocupar el lugar que solo debe tener lo que corresponde a Dios y su reino, para que la palabra haga su obra en nuestros corazones.
Hay una preocupación, un nivel de preocupación que no corresponde a los hijos de Dios. Cristo dice claramente, no os preocupéis, no os afanéis. Jesús quiere discípulos que sepan mantener prioridades en su lugar. Siempre, siempre habrá intereses por diferentes asuntos, pero ten cuidado de no ser absorbido por lo secundario. Y Cristo está diciendo, cuidado con dejar que lo pasajero, lo secundario, sea lo que guíe y dirija tu vida. Cuando vienes a ver, estás pensando como un pagano, pero Cristo dice en el texto, deja que los paganos hagan estas cosas. Se preocupen ansiosamente por estas cosas, pero ustedes no deben ser así. Debe haber una manera diferente de encarar los problemas. Debe haber una manera diferente de solucionar las situaciones. Es muy apropiada la traducción de la Biblia textual cuando dice los afanes de la vida presente. El énfasis está en las cosas de esta vida temporal, que no son dignas de ser comparadas con las eternas. El reino que amamos y al que nos dirigimos, de manera que Cristo está enfatizando el mundo aquí, lo temporal que puede consumirte. Ten cuidado de quedarte absorto solamente solucionando cosas de esta vida y descuidando por ello las cosas eternas. El cuidado de tu alma, el cuidado espiritual de los tuyos. ¿De qué vale que tú suplas a tu familia del pan de cada día y lo pongas sobre tu mesa si el pan espiritual escasea? ¿Qué es lo que prepara para la eternidad? Yo te pregunto, ¿qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te perturba? ¿Puedes tú decir como el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿No se aplica esto a nuestra situación actual? Recuerda el caso de Marta, la hermana de María y de Lázaro, llena del afán por muchas cosas. No puede ver que el lugar más importante en ese momento era sentarse a los pies de Jesús como lo hizo María. Estaba turbada con muchas cosas. No pudo ver que el lugar más importante en ese momento era sentarse a los pies de Jesús como lo hacía María. No permitas que lo temporal sea tu prioridad por encima de los asuntos del reino de Dios. Y esa puede ser una de las causas por la que quizás no estés dando todos los frutos que Dios espera que su palabra tenga en tu vida personal. Pero hay una segunda cosa que el texto menciona. Cristo dice lo segundo, es el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Y la expresión nos muestra claramente que las riquezas se engañan. Las riquezas se engañan. Hay magos que saben hacer sus trucos de tal manera que nos dejan convencidos de que nuestras percepciones son correctas. Creemos que ciertamente la bola azul está debajo del vaso rojo. Estamos seguros de eso. Pero luego nos demuestran que estábamos equivocados. Y uno se pregunta, ¿cómo fue que lo hicieron? Pero con las riquezas pasa algo similar. Con el dinero pasa algo similar. Parece algo tan cierto, parece algo tan real, parece ser precisamente lo que va a solucionar todos nuestros problemas. Dice Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Está el proverbista poniendo aquí la imagen de que esta se define por hacer más dinero. Hay que resolver problemas, quizá lo hace debidamente. Puede ser que alguien que quiera hacerlo simplemente por ser muy trabajador. Quizás es un trabajólico. Quizás está trabajando tanto, que está descuidando su vida espiritual, su esposa, sus hijos y quién sabe qué cosas más. De manera que puede ser algo lícito en términos humanos hablando. Pero más adelante en Proverbios 23 nos dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Un autor dice, la riqueza es engañosa porque proporciona la ilusión de la seguridad. Uno ve la vida de los ricos y famosos y uno dice, ¿cómo solo me gustaría tener un 3% de lo que ellos tienen? Y pensamos que realmente nos daría la satisfacción que anhelamos y deseamos. Pero no nos dejemos engañar. Detrás de esa fachada, muchas veces lo que hay es una vida miserable. Y los mismos eventos les ocurren a ellos que a nosotros. Y nos ha mostrado durante todos estos meses
que también los ricos y famosos enferman de coronavirus. No todas las cosas se resuelven con dinero. Y más hay peligros muchas veces detrás del dinero. ¿Qué es lo que Cristo nos quiere hacer conscientes a nosotros? Ten cuidado, la riqueza proporciona la ilusión de seguridad, pero no tiene valor eterno. El dinero puede ser un medio para conseguir cosas buenas, pero el amor al dinero puede ser a su vez la raíz de toda clase de males para tu vida. Dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mis hermanos, poder estar satisfechos y contentos con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos, el lugar donde nos ha colocado, nuestra situación actual, satisfechos en Cristo debemos estar. Pero cuando hay insatisfacción, cuando en el corazón hay ese movimiento por más y más, entonces empieza el desbalance. Y dice el versículo 7 y 8, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Mis hermanos, el engaño de las riquezas puede ahogar el ministerio de la palabra de Dios en tu corazón. El dinero nos promete satisfacción, pero una satisfacción que no puede suplir, que no puede dar. En ese sentido, como los políticos saben prometer y no cumplir. Las riquezas son seductoras. El problema no son las riquezas en sí mismas, sino en una actitud mental. Esa actitud del corazón que engendra cuando no lo tenemos. Nos sentimos que ya entonces nos quitaron el piso debajo de los pies. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde están las palabras que Cristo nos dice que no debemos preocuparnos? Mis hermanos, no confíen en el dinero, confíen en Dios. Hermanos, tenemos que cuidar nuestros corazones. También cuando entra el desasosiego por cosas que tienen que ver con las riquezas, lo material, el dinero. Y cuando evaluamos ciertamente lo que está pasando, lo que vemos es que hay un problema de fe. No estamos confiando en Dios. Tenemos corazones divididos. Y dice su palabra que no podéis servir a Dios y a las riquezas, decía el Señor Jesús. Queremos decir que si confiamos en Dios y cantamos que andamos por fe, decimos que vivimos por fe, pero al instante nos vemos a nosotros mismos viviendo por vista, con aquello que tenemos a mano. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor en Mateo capítulo 19, el versículo 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y qué fue lo que le llevó a Cristo a hacer semejante declaración? Bueno, la conversación que tuvo con el joven rico, que no aceptó la demanda que Jesús le había dicho, de vender todo lo que tuviera y que le diera a los pobres. Y por eso se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Cuando venimos a ver, tenemos más de materialismo que de espiritualidad, mis hermanos, en nuestro corazón. Y eso ahoga la palabra. Vemos a las personas comprando cosas que no necesitan para impresionar a personas que no agradan, con un dinero que no tenemos. Estamos simplemente siendo parte del sistema. Y Cristo dice que nosotros tenemos que ser diferentes. No permitas que el afán por obtener más ahogue la palabra en tu vida. Pero hay una tercera declaración que Cristo da en nuestro pasaje. No solamente las preocupaciones de este mundo, de esta vida temporal, no solamente el engaño de las riquezas, sino en tercer lugar, los deseos de las demás cosas. Dice Cristo, las codicias de otras cosas, las codicias de las demás cosas.
dice en otras versiones. La Nueva Versión Internacional nos dice muchos otros malos deseos. La idea es las pasiones con respecto a las demás cosas o a las cosas que restan en la vida. Y en este tercer elemento, como si fuera una especie de etcétera, las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una frase que captura la esencia del materialismo por ese constante deseo por más. Pero no solamente en cuanto a más dinero, sino también quizá a más experiencias, a poder tener más satisfacción de nuestras pasiones y de nuestros deseos. El texto paralelo de Lucas lo expresa de la siguiente manera en Lucas 8:14. Y dice, al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, riquezas y los placeres de la vida. Esa expresión, los placeres de la vida, sería el equivalente a la expresión que tenemos en nuestro texto, en Mateo capítulo 4. Hermanos, fue Dios quien nos hizo con la capacidad de disfrutar las cosas. Fue Dios quien nos hizo con pasiones y con deseos. Fue Dios quien nos hizo con cosas disfrutables y placenteras en su creación. Y que ha dado al hombre la capacidad de crear también cosas placenteras. Pero cuando nos idolatramos a nosotros mismos y cuando idolatramos las cosas deseadas, nos convertimos en hedonistas. Y esas cosas disfrutables entonces vienen a alejarnos de Dios, empiezan a desplazar la palabra de Dios. Esas cosas que nos causan placer, muchas de ellas, muchas veces lícitas, nos pueden desenfocar de nuestro verdadero propósito como hijos de Dios. Nos pueden hacer vivir más para el aquí y para el ahora sin darnos cuenta. Acostumbrarnos a complacer nuestros placeres nos hará cada vez más presa del inmediatismo en la búsqueda de la gratificación personal. De manera que no podemos sucumbir ante los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque cuando venimos a ver empiezan a alejarnos de Dios. El cielo se ve cada vez más lejos y se acercan más las cosas de la carne. De manera que nuestras almas tienen que estar en guardia contra los ladrones de la esperanza. Nuestra esperanza está en los cielos. Pero cuando estas cosas nos arropan y desplazan la palabra, es como si nosotros le quitáramos la vista del cielo y lo pusiéramos en las cosas de la tierra. Son cosas que nos hacen buscar incansablemente nuestra felicidad en las cosas del momento y perdemos la mentalidad de que somos peregrinos, extranjeros. La característica de los que no conocen a Dios es que su porción está en esta vida y todo su corazón. Y su pasión es por las cosas de esta vida, pero con nosotros no debe ser así. Debe haber una marcada diferencia. Usamos las cosas de este mundo, usamos debidamente las cosas lícitas de este mundo, pero no deben ocupar nunca el lugar que le corresponde a Dios y a su reino. Hoy me gustaría preguntarte cómo está la palabra actuando en tu corazón. El problema es el tipo de deseos que fluyen del corazón y que pueden hacer que nosotros oigamos la palabra y no la pongamos por obra. Dice en Marcos capítulo 7, versículo 21 en adelante: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Basta ya con esas cosas del pasado. Vive una vida en Cristo Jesús. El mundo pasa y sus pasiones, sus deseos, dice el apóstol Juan. Hermanos, vivamos una vida distinta, guiados por la palabra de Dios que es sembrada en nuestro corazón. La escuchamos como todos los demás, pero debe tener un impacto diferente. No olvidemos el ejemplo de Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No olvidemos el caso de Demas, que dejó el campo misionero por los atractivos de este mundo. Y así como esta persona dejó el campo misionero, tu vida puede venir a ser menos útil en el reino de Dios por los asuntos de esta vida, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos por las demás cosas. Cuando vienen a ver, quitan de ti esa perspectiva de tener el reino de Dios como prioritario y ya no eres útil en ese reino. ¿Estás haciendo tú más útil en el reino de Dios o estás siendo menos útil? Cristo dio esta parábola precisamente como una advertencia
Vivimos leyendo, escuchando la palabra de Dios, y esas experiencias no son un fin en sí mismas, son solo medios para conocer la voluntad de Dios y ponerla por obra. Siempre que nos exponemos a la palabra, tiene que haber un impacto, alguna diferencia, un nuevo compromiso, un arrepentimiento, una nueva disposición en nuestras vidas. No podemos seguir iguales como si no hubiéramos escuchado nada, porque ese fue el camino de Esaú y Demas. No te dejes absorber por las preocupaciones de la vida, no te dejes distraer por las múltiples oportunidades de gratificación rápida que te pasan por delante. No permitas que la aspiradora del mundo, del entretenimiento, te absorba y te dejes sin tiempo ni deseo para sentarte a los pies de tu maestro. No caigas en desperdiciar tu vida dejando de servir a otros, porque siempre es más fácil buscar el placer personal. Y las cosas, como les decía, no necesariamente tienen que ser malas para ser un obstáculo en tu crecimiento espiritual y en tu vida de comunión con Dios. Yo te pregunto, ¿qué cosas te están impidiendo dar más frutos en tu vida cristiana? ¿Qué cosas te han hecho conformarte con hacer el mismo esfuerzo en el reino de Dios? ¿Y qué está ocasionando que el tiempo pase en tu vida y no haya más desarrollo espiritual? Porque dice en Hebreos capítulo 5 del versículo 11 en adelante, vayan conmigo por favor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Mis hermanos, con el paso del tiempo debe haber madurez, crecimiento, desarrollo. Pablo hablaba de Timoteo y decía que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero eso que se decía de Timoteo debe ser también verdad en nosotros, en todos nosotros. Debemos seguir creciendo en el amor a Cristo y en la imagen de Cristo en nuestras vidas. Como decíamos al principio, mis hermanos, la palabra es poderosa, pero hay obstáculos para que se haga su obra completa en nosotros. Por eso Santiago capítulo 1, en el versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Mis hermanos, hay cosas que tenemos que desechar para que la palabra de Dios haga su obra, y en ese contexto dice esa palabra implantada, que es la poderosa para salvar a nuestras almas. Pero esa misma palabra poderosa actúa, dice, mientras desechamos inmundicia y todo el resto de malicia. El hecho de que es poderosa no elimina el hecho de que hay cosas que hacer en nuestras almas para tener el terreno adecuado para fructificar en nuestras vidas. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, conocemos esa expresión: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Pero ¿saben qué precede esa declaración? Dice el versículo 1, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación. Desead esa leche. Tenemos que hacer algo para abonar el terreno, para deshiervar el terreno, para que la palabra no quede ahogada por las preocupaciones de esta vida, por el engaño de las riquezas y por los deseos de las demás cosas. Para que la palabra no sea sembrado entre espinos. Hay cosas que desechar. Identifícalas en tu vida. Arrepiéntete de ellas y haz nuevos compromisos delante del Señor. ¿Sabes? Porque caemos en rutinas que nos permiten seguir siendo religiosos sin el poder y la eficacia de la piedad de Dios. Porque nos acostumbramos a las buenas nuevas del Evangelio, nos acostumbramos, lo damos por sentado. No, comunícate el Evangelio todos los días. Recuérdate a ti mismo que eres pecador y que solo es Jesucristo, es que en Él hay una solución. Y eso te mantendrá a ti a raya. La palabra de Dios tiene que caer en buena tierra. ¿Cómo está el terreno de tu corazón hoy?
Hay diferencias conscientes que la palabra de Dios está produciendo en tu vida. Hermanos, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la autoridad de Dios. Por eso Cristo decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No es solamente oír, es hacer. No es ser oidores olvidadizos. Tenemos que practicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te está impidiendo rendir esas áreas de tu corazón a la voluntad de Dios? ¿Qué cosas están ahogando la palabra? Tienes que ser honesto en identificarles y ser honesto en cuanto a tus esfuerzos, en erradicarlas. Si habitualmente la palabra de Dios te entra por un oído y te sale por el otro, lo más probable es que no hayas experimentado el nuevo nacimiento del que Jesús habla en Juan 3. La obediencia a Dios como estilo de vida no es algo que un no creyente pueda replicar de manera permanente. Si no hay fruto es porque no hay vida. Y si ese es tu caso, pídele a Cristo que perdone tu corazón, que limpie tu corazón, que perdone todos tus pecados. Acude a Él, porque el propósito de estas parábolas que Cristo da es para que las personas entiendan su posición delante de Él, delante de la autoridad de Dios, delante de la palabra de Dios. Y si tú has vivido de espaldas a la palabra de Dios, hoy es un buen momento para pedirle perdón a Dios y volver a Dios, la fuente de verdad a través de su palabra. Ríndete a la voluntad de Dios. Y amados hermanos, al exponernos a la palabra de Dios, no asumamos que al leerla, al escucharlo, automáticamente ya hemos hecho lo necesario. Hay que hacer algo con nuestro corazón. Hay que hacer algo para desechar lo que impide que la palabra fructifique. Hay hierbas que arrancar que están impidiendo que esa palabra fructifique en nuestra vida y nos transforme cada vez que nos expongamos a la palabra de Dios, leyéndola, escuchándola. Somos retados por Dios, ya sea arrepentirnos de un pecado, ya sea abrazar una promesa para confiar en Dios, de que Él nos promete estar con nosotros, cuidarnos, ya sea una enseñanza para nosotros, estar andando en la verdad y no en el error. Amados hermanos, la palabra de Dios está allí. Es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos. Quiera Dios usar la palabra que hemos escuchado en el día de hoy en nuestras vidas y que caiga en buen terreno. Mi pregunta es, ¿qué clase de creyentes somos nosotros? ¿Vives lo que enseñas o solo enseñas lo que no vives? Es nuestro deseo, amados hermanos, que nos mantengamos a salvo del pecado en Cristo y a salvo del virus, tomando todas las medidas y precauciones para que nos mantengamos en salud y la de nuestras familias. Oremos los unos por los otros. Oremos que el Señor cuide a todos los miembros de nuestra congregación. Llamemos al prójimo. Múltiples oportunidades de servicio se pueden presentar en estos días. Vamos a orar. Señor, en esta tarde reflexionamos a la luz de tu palabra para que nos hagas entender nuestros caminos. Señor, muchas veces nos llenamos la boca de tanta teología. Hablamos lo que escuchamos, aprendemos versículos de memoria, los recitamos muchas veces, pero no los vivimos. Señor, perdón. Ten compasión de nosotros. Ten misericordia. Que nuestros caminos sean tus caminos, oh Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Que tu palabra, Señor, pueda fructificar nuestras vidas. Y que realmente, Señor, podamos evidenciar que solamente somos de ti. Ayúdanos, Señor, a aplicar cada palabra, Señor. Cada cosa que tú nos mandas. Enséñanos, Señor. Corrígenos. Muéstranos, Padre Santo. Bendito Dios, bendice la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran ahora conectados. Enséñales, Padre Santo, Señor, que sin ti nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Que, Padre, que hoy la palabra que hoy hemos expuesto sea, Señor, de bendición para nuestras vidas. Y que tú, Señor, estés haciendo tu obra maravillosa en nosotros. Gracias. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos. Que el Señor pueda llenar tu casa de júbilo y de alegría en este tiempo. Vamos a cantar en este tiempo. Vamos a decirle, hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Hey! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Tenemos libertad al adorarte. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.